contacto con la marihuana fue en mi infancia. Mi abuela la usaba, como miles de familias en los años 50, para sus dolencias. En el caso de mi abuela, era para sus riumas. En los años 60, en el tercer año de secundaria, ya en mi natal Sinaloa, empecé a fumar tabaco y marihuana. A los 6 meses, el contacto con la marihuana se hizo cotidiano. Empezó por curiosidad, terminó siendo un acto de rebeldía. El pensamiento libertario y la gran producción de libros nos llevaron a romper con el sistema. La música de rock cooperó con ello. Los campus universitarios se convirtieron en el gran centro del cambio y de la revolución cultural. Y el uso de la marihuana se volvió común de nosotros los jóvenes, en círculos intelectuales, en las clases altas y medias, para disfrutar esos momentos propios, los grandes festivales musicales, o para escuchar un buen disco o leer un buen libro, o simplemente congregarnos en numerosos grupos para disfrutar de la vida. Seguramente mi traslado a la capital y la llegada a estudiar en la máxima casa de estudios no solo acrecentó mi gusto por la marihuana, sino nació a mí en la idea de legalizarla. Y esta idea parte de 2 cosas fundamentales. Primero, que no es tan nociva como otras drogas como el alcohol y el tabaco. Y la prohibición genera violencia y corrupción. Desde mi juventud decidí comprarla directamente con los productores para así evitar una larga cadena de violencia. Desde entonces, lucho por su legalización. Ya es un hecho, ya es una realidad la legalización de la marihuana. Después de 50 años de estarla fumando, por fin hemos llegado al punto final de este túnel, sobre todo en la cuestión jurídica. Pero también tenemos que saber y quitar los mitos y saber las realidades de la marihuana. Pero sobre todo, ¿qué derecho tengo yo? Sobre todo para decidir lo que quiero hacer y desarrollar mi propia vida. ¿Es realmente dañina la marihuana frente a otras drogas como el alcohol y el tabaco, que además ambas conocidas por que producen daños? Y la otra es si a todos nos hace igual la marihuana. Los cannabinoides no son inocuos, producen eventualmente enfermedad en el uso moderado o exagerado, produce trastornos en el metabolismo cerebral, induce a una serie de cambios químicos que afectan la memoria, que afectan el comportamiento en algunos casos. No es raro encontrar brotes psicóticos aún en la primera ocasión en que se usa la marihuana, sobre todo la marihuana con altos contenidos de THC, de tetrahidrocannabinol. En esos casos es frecuente el uso en adolescentes por primera vez y el brote psicótico en donde requiere de un tratamiento psiquiátrico obligadamente. Ahora, no todas las personas que fuman marihuana o usan marihuana por ahora otras vías producen este tipo de circunstancias. ¿Es que es un problema de salud pública? No. Es un problema que la salud pública debe resolver, pero acompañado de un marco jurídico adecuado, de un presupuesto estructurado ad hoc en las circunstancias. Empecé a fumar hace como 5 años. Una amiga me dio, mi mejor amiga, me dio mi primera fuma en porro, me acuerdo. Fue para mí, al inicio no sentí nada, o sea, no fue como que todo el mundo dice, ay, te hace vomitar, te pone... No, yo no sentí como tanto, me dio risa nada más un poco, pero fue una experiencia buena, pero tranquila. Después lo dejé, continué, ya poco después continué, seguí fumando del diario y todo, y o sea, me encantó. ¿Qué harías si un hijo tuyo fuma marihuana? Lo he pensado muchas veces eso y dejaría que lo hiciera, y principalmente que lo hiciera delante de mí. Preferiría que lo hiciera conmigo que lo hiciera en la calle.
pero no se lo prohibiría, mejor le explicaría para que nunca tuviera que hacerlo en la calle. Pero ¿qué sé con el tabaco? Que además es legal y se puede comprar en las esquinas y que sabemos que es dañino, que hay normatividad. O el alcohol, que cuántas muertes ha producido en los accidentes automovilísticos o cuántas vidas de mexicanos ha desgraciado. ¿Qué sucede pues con ello? No tiene controlado el uso de tabaco. Las leyes están en algunos estados actualizadas y en otras no. Se fuma libremente en muchos espacios. La política de tabaco de México no ha sido suficientemente cumplida. ¿Y qué ha proliferado entonces? El tabaco adulterado, que viene de Sudamérica. Y viene adulterado. Y usted va a poder encontrar en las grandes ciudades o medianas, en las esquinas, en los semáforos, el vendedor que le limpia el vidrio o el que le enseña por un cigarrillo el tabaco adulterado. La campaña de control del tabaco en México no ha tenido éxito. Y usted calcule si en cada 6 u 8 manzanas de todas las ciudades, incluyendo Saltillo, un Oxxo o uno de estos empresas que venden alcohol. Entonces usted verá que el alcohol en México, desde su origen, desde Cofepris, que en ese sentido hay una gran falla por parte de la regulación sanitaria, el consumo de alcohol es brutal. Las encuestas, las 3 últimas encuestas de adicciones hablan de un consumo incrementado de tabaco. Mujeres jóvenes. 2, encuestas de alcohol en mujeres jóvenes y consecuencias del alcohol. Y el consumo de marihuana y de otras drogas. El perfil de drogas en México es alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, anfetaminas y los derivados de prescripción. Pero la suma de todo esto implica daño a la salud. Uno, hay que reconocer que se hace daño, como hace daño el alcohol, el tabaco, etc. ¿Cuál más? Pues depende de la sensibilidad del individuo, depende de la dosis, depende de la frecuencia con que se usa, legales o ilegales, no importa. Es tan ilegal el tabaco como es tan ilegal el alcohol produciendo daño. Bueno, yo vendo marihuana desde que tengo 14 años, empecé vendiendo la secundaria y pues a mí siempre me ha gustado el dinero fácil. Y afortunadamente la marihuana o la mota, que como le decimos en el barrio, pues, tiene de todo tipo de adeptos. Lo mismo que vienen la gente de Polanco, de Las Lomas, que la del barrio de aquí, pues ya sabes que todos los de aquí del barrio pues les gusta. Pues sí, durante mucho tiempo hemos esperado esto. Lo he dicho, por fin se hizo la legalización, por fin la Suprema Corte de Justicia me permite a mí fumar marihuana dentro de mis actividades, dentro del aspecto lúdico. Pero, ¿de qué se trata? ¿Cuál fue realmente el dictamen de la Suprema Corte de Justicia? Lo que está pasando es que hay un conflicto de derechos fundamentales. Existe un conflicto entre dos derechos. Por una parte, se dice, está el derecho a la salud y por otra parte está un derecho considerado como el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Está el derecho a la salud, según el cual la posible legalización podrá afectar la salud de las personas, y por otra parte está la idea de que sin importar qué hace con lo que el individuo consume, el individuo tiene un libre desarrollo de su personalidad, es decir, una libre determinación. Tener la imposición del Estado de que no deba fumar otro tipo de productos o que no pueda incluso beber alcohol o incluso otro tipo de productos que él puede tener derecho a consumir. Es decir, aquí lo que la Corte ha tomado es una posición progresista al reconocer la superioridad del libre desarrollo de la personalidad frente al derecho a la salud, porque el Estado no puede imponer patrones de vidas determinados. La Corte ha tomado una visión progresista de los derechos fundamentales, la cual yo aplaudo en el sentido de que yo también considero que el libre desarrollo de la personalidad tiene prioridad en este aspecto del derecho a la salud. Los juzgadores no reconozcan la importancia del derecho a la salud. También va a haber daños al derecho a la salud. También el Estado va a tener que gastar dinero en tratar a las personas que tengan una adicción. Es decir, es una cuestión también económica que vamos a tener que asumir los costos.
Pero la legalización deberá contemplar muchas cosas y entre ellos, sin lugar a dudas, es el impacto a la salud. Mucho se dice que hay un daño a la salud. Bueno, mi pregunta es, yo diría inclusive la preocupación, es ante este sistema de salud que tenemos tan terrible, donde hay una falta de camas, inclusive desabasto de medicinas, y no se diga de los hospitales psiquiátricos, donde desgraciadamente viven un infierno los que están recluidos ahí. ¿Qué va a suceder en el sector salud? La estructura del sistema de salud segmentado, insuficiente y con recursos y con desabasto en lo general, no ofrecen una ventaja para la legalización de cualquiera de las drogas. En el futuro comprometido, que haya una cama por hospital en todo el país para atender a la persona adicta a cualquiera de ellos y poder resolver lo que ahora no se resuelve plenamente. Usted tiene una persona con un accidente por el consumo de alcohol y se fractura y se lesiona y se opera y se resuelve, pero no lo que lo llevó al consumo de alcohol. Lo mismo va a pasar con la marihuana. Por supuesto que sí. Los cannabinoides tienen un efecto razonablemente estimulante para poder hacer investigación en diversa patología de todo tipo, sobre todo la neurológica o de comportamiento. Bueno, también sabemos del uso médico de la marihuana, es decir, hay cosas buenas en la marihuana, no todo es lo que la sociedad a veces ha acusado de malo en la marihuana. El problema está también en los intereses económicos. Sin duda será una industria que generará muchas riquezas. Por eso también tendremos que ser muy cuidadosos en esto. Sobre todo, ¿qué va a hacer el Estado mexicano? Acompañar a la legalización de la marihuana tendría 2 o 3 enfoques. El empresarial, ya lo sabemos hasta quién lo promueve, ¿no? Es una empresa muy productiva y genera impuestos muy productivos en el estado de Washington, en donde las empresas han colocado sitios en donde se vende marihuana y derivados de THC muy elegantes, muy bonitos, con personal muy calificado, con un control por parte de para qué y por qué, y esto genera muchos ingresos desde el punto de vista empresarial. Entonces, COFEPRIS ya debió de haber autorizado el uso de cannabinoides para epilepsia, para cuadros dolorosos, etcétera, acotados por el Estado, debidamente acotados, no por la industria química farmacéutica, que está en espera del gran negocio. En ese sentido, yo creo que la legalización, desde el cultivo y todo lo que es la cadena hasta su uso, va a suceder. Pero va a suceder por el condimento político que representa y porque muchos de los que pugnan en la televisión y en otros medios que señalan, es que Estados Unidos ya lo hizo en 3 o 4 o 5 estados. Sí, pero eso es problema de los americanos, no es un problema de México. Los empresarios les viene muy bien, y a los empresarios, empezando por algún funcionario prominente de este país, está en espera de la empresa para poder cultivar y generar grandes ingresos a él y a sus empresas. Me parece que en México la bandera de los derechos humanos es una bandera política. Es decir, por una parte, grupos progresistas van a intentar capitalizar la legalización de la marihuana para intentar ganar adeptos, mientras que otros partidos conservadores van a intentar oponerse a la legalización de la marihuana también para ganar capital político. La legalización de la marihuana tiene que pasar también por un proceso legislativo, el cual tiene que ser reflexivo y dejarse guiar menos por intereses de mero marketing político. Tendríamos que ver ahora cuáles van a ser las consecuencias económicas y sociales de esta medida, porque no solamente se trata de que alguien pueda fumar, sino también se va a tratar de dónde se puede conseguir la marihuana. Pues surgen muchas dudas en la legalización. ¿Qué deben hacer los legisladores para complementar adecuadamente, sobre todo la condición jurídica? ¿Qué controles debe de haber para la producción y distribución? Porque si se va a legalizar, pues tendremos que saber también qué reglamento o cómo se va a normalizar a los distribuidores y la producción de la marihuana.
Ese es un problema severo, porque todavía entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Todos ser mini productores? ¿Todos los consumidores tendríamos que tener nuestra plantita? ¿O tendríamos que considerar también la alegación de las formas de producción para que el transporte y el consumo tampoco sean ilegales? Es decir, tiene que haber un efecto ahí en el cual, si se permitió el uso lúdico de la marihuana, entonces también tendríamos que hacer posibles el acceso a los medios a ella. En México hacemos las cosas a la y se va. E incluso los legisladores hacen las cosas a la y se va, sin considerar incluso cómo están estructuradas las normas, las políticas públicas, incluso las posibilidades fácticas de cumplir un compromiso normativo. En ocasiones los legisladores lo que hacen es ponerse a presentar ciertas iniciativas sin considerar las posibilidades fácticas de llevarlas a cabo. Con más libertades, nos gusta o no nos guste, vienen más responsabilidades. A un empresario la respuesta es sí, por supuesto. A un especialista en salud pública, acotémoslo a que el Estado pueda regular esto. Un penalista diría, a ver, vamos a revisar el Código Penal para ver cómo, si es posible o es razonable, seguir saturando las cárceles con personas que no han cometido un acto más allá de una purga de 5 años por haberlo cometido. Debiera haber tribunales de drogas con este nuevo sistema terapéutico en el país, sí, para liberar y no para esperar que llegue un presidente y diga todos fuera de la cárcel. No, hay tribunales, hay un marco legal, hay que acogerse a él y sí, hay que liberar a quien no ha cometido esa serie de actividades, que es adicto, pero hay que ofrecerle el tratamiento. El control de daños es el efecto terapéutico fundamental que hay que acompañar. Usted en Alemania, el adicto, en Holanda, así como sacar un refresco de un refrigerador, sacan su jeringa, se lo aplican o van a que se lo apliquen, y eso ha disminuido el SIDA en esos países, ha disminuido la hepatitis, que lamentablemente aquí en México el problema está sin control. Pues bien, si se ha legalizado, lo cual, sin lugar a dudas, estoy a favor de esto, pues surge inquietudes, sobre todo el tratamiento en adicciones, y obviamente tendrá que decirlo los expertos, qué hacer con el tratamiento de las adicciones. Yo no me resisto a la legalización de la marihuana. Me resisto a que se le deje así, como se ha dejado al tabaco y al alcohol. Es necesario un enfoque terapéutico y no nada más que se diga, es un problema de salud pública. ¿Qué es salud pública? Son hospitales, son clínicas, son quirófanos, son hospitales psiquiátricos que están en el abandono, en donde existe una norma que no se cumple. Hemos hecho el análisis de los 10 hospitales psiquiátricos de México en el total abandono. Entonces, eso es peor que el infierno. Y muchos de ellos son de patología dual. Son personas que empezaron con marihuana y escalaron. Fueron escalando, porque el cerebro pide más. El núcleo accumbens, que es el sitio específico del tamaño de una aceituna, dice, quiero más, quiero más, quiero más. De tal manera que el contrapeso contra la adicción se llama educación. Y eso es muy grave en el país. Es una de las graves fallas también del sistema educativo mexicano, en donde el libro de texto gratuito tiene apenas cierta cantidad que en la gestión de hace 4 o 5 años se hicieron documentos para que se metieran en esos libros. Sería gravísimo que los niños no sepan desde primero de primaria de qué se tratan las adicciones. Más que prohibir, hay que educar al uso de estas sustancias. Aún así, la adicción es inherente al ser humano. Sin embargo, educado, evita uno la enfermedad permanente y el deterioro ante la falta de reinserción social y ante la falta de rehabilitación. Esto es una grave falla del Estado mexicano.
el asunto de la marihuana no se resuelve a mano alzada, se resuelve con educación y con un sistema de salud y un sistema penal que se comuniquen, cosa que traen vidas paralelas, no se encuentran. La legalización de la marihuana tiene que venir acompañado de políticas públicas de prevención de las adicciones. Es como el caso de los cigarros o el caso del azúcar. El Estado te dice cuáles son las consecuencias de fumar. Ponen anuncios en las cajetillas, anuncios que son válidos porque no interfieren gravemente en la libertad de empresa, simplemente le hacen a la persona saber qué es lo que está fumando y cuáles son las consecuencias, si lo fuma o no es su bronca. En el caso del azúcar, pues por ejemplo a la bebida se le sube el impuesto o incluso se restringe su venta a menores de edad en ciertos estados del norte del país, en las primarias, secundarias, preparatorias. Y lo que tiene que darse también aquí es una política de prevención, una política pública de información masiva. La espera, pues, fue larga, pero por fin llegamos al final. Creo que quedan muchas cosas por hacer, pero sin duda hoy hemos dado un gran paso como sociedad para entender, tratar y permitir el uso de la marihuana. Fueron 50 años que fue una larga espera, pero lo que viene y a continuación es lo que deberá hacerse y ajustarse en las leyes mexicanas, sobre todo para garantizar ese derecho. Creo yo que estamos madurando como sociedad. Bienvenida a la legalización.